Hola, ¿qué tal amigos que nos ven por las redes sociales, que ven este episodio más de Census de Noche? Mi nombre es Antonio y el día de hoy tenemos un invitado especial, el contador Enrique Corona. Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto poderos saludar desde esta plataforma virtual de Census Consultoría. Un saludo amigo Antonio Aranda y para todos los que nos están viendo en las redes de todo el Internet, redes sociales, redes de comunicación. Un saludo para ustedes desde la capital mundial del aguacate, Uruapan, Michoacán, México. Perfecto, Enrique. Bien, te hemos invitado para hablar sobre un tema que tú manejas y obviamente por donde estás o los clientes que tienes, pues obviamente te permite accesar a este sector, que es el sector primario. ¿Qué nos podrías hablar sobre el sector primario, más allá de lo que dice el Código Fiscal de la Federación en el artículo 16? Sin embargo, ¿qué particularidades tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes pueden estar aquí o quiénes deben de estar en ese régimen? Y si es como tal un régimen o lo estoy malinterpretando. Bueno, pues antes que nada, pues el sector primario existe como tal, como una definición de las disposiciones fiscales, ya que como tal, en términos empresariales podemos hablar de sector primario como toda actividad que está relacionada con productos que se encuentran en nuestra naturaleza, a los cuales nosotros podemos darle un servicio adicional, una detallado, podríamos denominarlo, para después vender un producto terminado en otro tipo, en otra presentación, diferente a la que originalmente podríamos encontrar en la naturaleza. Como lo acabas de mencionar, dentro del propio disposiciones fiscales, específicamente en el 16 del código, menciona que podríamos entender por 4 actividades, las cuales hemos querido englobar en lo que llamamos sector primario: actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Estas 4 actividades, como insisto, son actividades que provienen de productos de la naturaleza, las cuales nosotros como empresarios vamos a darles un terminado, un detallado, o en muchas ocasiones nada, vamos a extraerlos de la naturaleza y vamos a venderlos en ese estado. Se busca un lucro y algo que se ha pasado siempre a través de los años, siempre las disposiciones fiscales han sido muy laxas, muy simples, procurando siempre que las obligaciones sean lo más simples y sencillas. Primero, porque estamos hablando que las actividades de las que estoy haciendo mención son preponderantemente alimentos, agricultura, ganadería, pesca, y se trata de que las personas que realicen estas actividades tengan los pasos más sencillos para cumplir con dichas obligaciones, puesto que se entiende que la mayor parte de estas personas no viven en la zona urbana. Al vivir en la zona rural, mucho de la tecnología que tenemos en la zona urbana les limita su forma de trabajar, su forma de operar, y por ende la autoridad hacendaria desde tiempos ya bastante lejos del día de hoy siempre ha dado beneficios en su forma de facturación, beneficios en su forma de trabajar y beneficios para que los impuestos que ellos determinen a cargo una vez su cálculo de ingresos, ganancias, sean más pequeños que los de un empresario común y corriente, que aquí podríamos llamar que son un régimen fiscal preferente, puesto que yo puedo ser un empresario comerciante y ganar 100,000 pesos y tener un impuesto a cargo, y una persona que se dedica al sector primario puede tener esos 100,000 de utilidad y pagar mucho menos impuesto por todas las facilidades, tanto en los pagos como en los cálculos, como en las deducciones que tienen estos regímenes, como les acabamos de denominar: actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y comúnmente denominados sector primario. Para tema de la ley de ICR, ¿dónde se coloca o qué artículos hablan sobre la parte del sector primario? Mira, preponderantemente estamos hablando del artículo 74 y siguientes, porque ahí los ha querido englobar. Suena un tanto irónico y contraproducente decir que están en un capítulo. ¿Por qué? Porque resulta que en el capítulo que están habla de las personas morales, cuando ya sabemos de antemano que el sector primario no necesariamente todos los que realizan esas actividades son personas morales, también hay personas físicas, es decir, personas que en lo individual se dedican a ello. Es el capítulo 8 del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero hay que entender algo: la forma de tributar es no como una persona moral tradicional,
sino conforme a flujo de efectivo. El propio 74 en su párrafo tercero hace mención que el cálculo de impuestos de estas personas, de estos empresarios, es conforme a flujo de efectivo. Ingresos hasta que sean efectivamente cobrados son acumulables, gastos, erogaciones, compras son deducibles hasta que sean efectivamente pagadas. Ahí sí no hay vuelta de hoja, aparte de tener los requisitos que sabemos del 27 para deducir, tienen que estar efectivamente erogadas. Y esto me lleva a otra siguiente pregunta. Entonces, comentas tú, pueden ser personas tanto físicas como personas morales independientemente. Lo que las une al final es la actividad que están llevando a cabo en ese momento. Claro que sí, precisamente lo que determina si son parte de este régimen o de este sector primario es la actividad propiamente. Y algo importante, dentro de las propias disposiciones del artículo 74 nos habla de una frase que muchas veces se le da una interpretación muy extraña. Las disposiciones nos hablan que yo puedo dedicarme exclusivamente a esta actividad si yo tengo el 90% de mis ingresos totales de esta actividad. Y le ha dado el empresario a veces una interpretación errónea. ¿Cuál es la interpretación errónea? Decir, pues yo todo el año me dedico a ser agricultor y de vez en cuando vendo un poquito de otra cosa. Digo, es que aquí las disposiciones fiscales no hablan de a qué te dediques más. La disposición fiscal, cuando habla de que eres una persona que tienes esta actividad, te dice, perfecto, tú eres una persona que realiza actividad primaria, esta es tu régimen de tributación. Pero si quieres ciertos beneficios, esta debe de ser tu actividad exclusiva. Oye, ¿pero qué es exclusivo? Digo, yo les hago la broma muchas veces que si yo le explicara a mi esposa y le dijera, mira, yo soy exclusivo tuyo, ¿por qué? Porque estoy contigo y te doy mi corazón al 90%. Pues suena extraño, pero así es. Fiscalmente, el 90% para la autoridad es ser exclusivo. Si yo, de mis ingresos en un año, más del 90% o al menos el 90% son derivados de esta actividad agrícola, ganadera, silvícola, pesquera, para la autoridad soy alguien que se dedica exclusivamente a esta actividad y tendré beneficios mayores que aquellos que tienen solamente esta actividad, pero no en forma exclusiva. Ok. Pregunta, ¿persona física o persona moral? ¿Qué me conviene si estoy dentro de este sector primario? ¿Ser una persona física, hacer negocios como una persona física o como una persona moral? Y aquí hago un paréntesis también, porque a veces las personas se pierden un poco cuando hablas de empresas. Cuando dices empresa, la mayoría de las personas piensa que empresa es una persona moral, que no, definitivamente no tiene que ser una persona moral, puede ser persona física, llamarse empresa o una persona moral. Sin embargo, en esto que te comento yo, ¿qué me conviene más? ¿Hacer esta actividad como persona física o como persona moral? Mira, si nos vamos a cuestión de beneficios, hay ciertos beneficios que son mayores para las personas físicas que para una persona moral. Ahora bien, el beneficio más importante para algunos es el hecho de que una parte importante de sus ingresos son exentos de impuestos y mientras no superes de ese límite, mientras no llegues a ese tope de límite de ingresos, tu impuesto a cargo va a ser cero e inclusive puedes tener pérdida fiscal para encontrar con otros ingresos. Ese es el beneficio para mí más importante y este es indistinto para persona física o moral. Pero, ¿cuál es el detalle? Las personas físicas tienen un monto exento de ingresos de 40 UMAS anualizadas, que es casi 1.300.000 pesos. Para persona moral, ese límite se nos va a 20 UMAS, pero por socio. Entonces, si yo constituyo una sociedad, independientemente sea mercantil o de régimen agrario, entonces hablaríamos que tendría yo un beneficio de que esta empresa, esta sociedad que acabamos de constituir con mi socio, tendría 2 socios y por ende 40 UMAS anualizadas de beneficio. Al compararlo esto con una persona física, resulta que es el mismo. Aquí, Entonces, tal vez, si quisiéramos pensar en un ente económico, empresa, como quieras tú llamarlo, sociedad o persona, que nuestras estimaciones van a que vamos a facturar un monto muy importante, pues hablaríamos inclusive de una sociedad con muchos socios. Pero si hablamos de una persona, de un ente económico que va a facturar cantidades anualizadas menores al límite que te acabo de mencionar de 1.300.000,
pues evidentemente le diría, como persona física te funciona la maravilla. Ahora, Sin más opciones. Además de que hay ciertas sociedades, sobre todo del régimen agrario, que tienen un beneficio un poquito adicional a que una sociedad mercantil. ahora bien, me acabas de hablar de muchos socios. ¿Y si constituyo una cooperativa, por ejemplo? Para efectos de dedicarse y tener estos beneficios, como te dije anteriormente, no importa qué tipo de sociedad o persona se dedique a esta actividad. Yo puedo constituir SA, SPR, sociedades cooperativas, en fin, la denominación que a ti se te ocurra y constituirla con varios socios, personas físicas o morales y tener un beneficio. Recordemos que inclusive en la ley del impuesto sobre la renta hay un beneficio para personas físicas, únicamente personas físicas, que constituyen una cooperativa, que consiste en que no realicen pagos provisionales. Ese también sería, viéndolo como una planeación ya completa, yo podría constituir una cooperativa que se dedique a alguna de esas 4 actividades englobadas, no necesariamente a las 4, si hay que ser enfático en eso, puede ser cualquiera de las 4, o 2 o 3, pero alguna de las 4 actividades, y por ende ya dedicándose a esta actividad y que sea exclusiva, tendría muchos beneficios. Y por ende, entre más socios, tendría más beneficios, llámese sociedad anónima, SPR, SDRL o cooperativa, como en el ejemplo que mencionas. Ok, perfecto. Coméntame, vamos a estar dando un curso con nosotros aquí en Census el día 16 de mayo sobre esto. ¿Qué es lo que veremos en este curso? ¿Para qué le puede servir al contador público tomar este curso y capacitarse sobre ese tema? Creo que les va a servir bastante porque, en primer lugar, lo que he visto muchas veces dentro del ámbito financiero es que muchos contadores creemos conocer el negocio sentados en una oficina. Cuando tú crees conocer la actividad agrícola, la actividad ganadera, sentado en una oficina y viendo las facturas, estás en un error. Porque este régimen tiene muchos beneficios, pero sobre todo para conocer esos beneficios necesitas conocer las particularidades a detalle de las empresas. En lo particular, yo ando mucho en campo, conozco empresas de estos ramos, de los 4 que acabo de mencionarte, del sector primario, y te puedo decir en qué situaciones prácticas me he encontrado. Eso te va a servir, tal vez si nos pasamos una hora analizando palabra por palabra el 16, o te puedo explicar en la vida práctica cómo se llevan estas actividades, cómo se trata de amparar las 1001 erogaciones que a veces no puedes tener un comprobante fiscal, situaciones prácticas, situaciones a veces complejas que tú en un escritorio tal vez nunca vayas a creer que vayan a pasar y que evidentemente un servidor que ya ha estado caminando en campo y conociendo empresas que se dedican a esta actividad, te las puede decir y repito, sin caer tanto en el error de meternos nada más en el libro llamado ley, sin caer tanto en el creer que aprendiéndome todo el 74, 75 y 75A te voy a explicar este régimen. Hay muchísimos beneficios, reglamento, facilidades administrativas, la misma miscelánea, que muchos hemos dejado de lado y que lleva, me decía un amigo hace poco, a veces el mayor impuesto no es el que está en la ley, es el que está en los beneficios que tú no conoces. Y precisamente de eso se trata nuestro curso, de darle al contador, al empresario, el conocimiento de todos los beneficios, de todas las facilidades, de varias formas de tributación, como persona física, como persona moral, para obtener siempre un recurso óptimo. ¿Un recurso óptimo para qué? Pues para que tu actividad sea funcional. Hay muchos empresarios que llegan y me plantean, quiero un negocio de este tamaño y quiero obtener este beneficio. Y los impuestos te los dejo en tus manos. Cuando tengo esa opción de tenerlo en mis manos, yo les propongo 6, 7 opciones de tributación, de forma de trabajar, y de eso se trata el curso. No nada más cansarnos leyendo leyes, sino también ver situaciones prácticas. Sí, porque al final, bueno, la parte de lo práctico, lo que acabas de decir, pues es verdaderamente es lo que te ayuda a comprender el negocio y que se va realizando el día a día, la razón de negocio verdaderamente, en este caso de lo que estamos hablando del sector primario. Coméntame algunos beneficios que están en la Ley de Ingresos de la Federación que son aplicables para parte del sector primario. Bueno, si nos vamos a ley de ingresos, existe la cuestión del estímulo diésel, que es una parte del diésel que tú estés metiéndole al tractor o a la máquina que trabajas,
Dentro del campo hay dos opciones. Una, solicitarlo en devolución, o dos, que el monto del IEPS, no de todo el pago, del IEPS que estás pagando dentro de la factura, ese IEPS tú lo puedas restar de tu impuesto sobre la renta a cargo. Tú dirás, bueno, tal vez es muy complejo pedir factura. Perfecto. ¿Qué crees? En la propia disposición te dice que sí hay la posibilidad de pagar con factura, pero no que te desglosen el IEPS. Solamente vas a ocupar un factor que la propia disposición, ley de ingresos, ya lo tiene. Entonces, por ese lado, sí hay el beneficio del estímulo IEPS contra impuesto a cargo, pero si eres una persona que tu tributación, tu volumen de ingresos va a ser menor a las 40 UMAS que estoy mencionando, pues a lo mejor no te va a interesar guardar ese saldo a favor, porque te dura nada más un año. Entonces te va a convenir más que ese IEPS que pagues lo puedas solicitar en devolución, que el propio Ley de Ingresos, artículo 16, te establece como un beneficio, siempre y cuando seas una persona que realice estas actividades. Ok, para las personas que nos están viendo en este momento, ojalá nos puedan mandar su correo electrónico, su nombre, porque también al final de esta emisión vamos a hacer un regalo sobre este curso que va a estar dando el maestro Enrique Corona. Y bueno, pues ojalá nos puedan mandar el mensaje. Bien, va a ser una pregunta, Enrique. Nos gustaría que con base en una pregunta que tú le realices al público, ellos nos envíen la respuesta y con base en ello, pues obtengan este premio. Claro que sí. Pues mira, podríamos hablar de... ok, ahí les va la pregunta, muchachos. Pongan atención. La pregunta va a ser, ¿qué regla de las facilidades administrativas nos permite la deducción parcial de pago de combustibles en efectivo? Perfecto. Ahora bien, haremos saber quién fue el ganador el día jueves 7 de mayo, el cual también haremos la parte del programa como cada jueves de Noches de Census con el maestro Vicente Ortiz Justiz, el cual nos estará acompañando y hablando sobre un tema muy, muy interesante, que es la historia de la contabilidad en México. Si bien él, con una persona que ha llevado una amplia trayectoria, podrá mencionarnos cuándo se fundó la ESCA, por ejemplo, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico, cuándo y de qué forma en México empezamos a llevar las primeras contabilidades, los primeros despachos que se abrieron en aquel entonces, y bueno, mucho de la historia que tal vez muy poco sabemos, me incluyo, de saber cómo fue evolucionando la contabilidad en México hasta llegar al comprobante fiscal digital 3.3, que hoy es lo que tenemos, y la contabilidad electrónica. Nos vamos a llevar varios episodios que el maestro nos va a estar hablando sobre cada asunto de la historia de la contabilidad. Entonces se va a poner bastante, bastante bueno. Jueves 7 de mayo, 7:30 de la noche, amigos. Y bien, regresando contigo, mi estimado Enrique, ¿qué más nos podrías hablar aparte sobre sector primario? Hay algo y tengo una duda, tu curso que vas a dar el 16 de mayo se llama Agapes. ¿Por qué Agapes? Bueno, Agapes es la forma que nos gusta siempre los contadores, trabajar y opinar. Tenemos un vicio muy apegado, que es hablar en abreviaturas. Cuando tú escuchas a gente fuera del ramo contable decir, oye, ¿qué carajos es la CUCA, la CUFIN? ¿Qué es miscelánea? Nos encanta hablar con abreviaturas. Bueno, en este caso, este tipo de actividades a las que estamos haciendo mención, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, durante muchos años se establecieron en la Ley del Impuesto sobre la Renta en este orden. Primero las actividades agrícolas, luego las actividades ganaderas, luego las actividades pesqueras y luego las actividades silvícolas. Si vemos las abreviaturas de estas cuatro palabras, podríamos hablar de A de agricultura, GA de ganadería, PE de pesca y la S de silvicultura. Si juntamos todas, ¿qué dice? Agapes. Agapes, obviamente la S se lo agregamos por hablar de una persona en plural,
Pero eso de agapes, cuando lo escuches en alguien que está en la situación financiera o fiscal, estamos hablando de una persona que realiza alguna de esas 4 actividades, si no es que más de una. Y propiamente, si yo digo, yo conozco un agape, pues estamos hablando de alguien que realiza alguna de esas actividades. Suena más fácil, más práctico decir un agape que decir un agricultor, un comerciante pesquero, un ganadero. Nos acostumbramos a decirlo de esa manera, como una abreviatura. Para el 2014, cuando cambió la ley del impuesto sobre la renta, vino el cambio de orden de las palabras. Ahora ya no encontramos la palabra pesca antes de la de silvicultura. Entonces, si leemos el capítulo 8, que te hago referencia, que es donde vienen todas estas disposiciones, ya no hablaríamos de actividades agapes, sino de agacip, porque ahora viene primero silvicultura antes que pesca. Pero aunque se cambió la forma en que viene en la ley, seguimos muchos todavía hablando de agapes cuando realiza el empresario alguna de esas 4 actividades englobadas. Es una forma de trabajar. Y efectivamente, como forma de trabajar, te puedo decir que los empresarios que realizan esas actividades, siempre el gobierno los ha apoyado en sentido económico para que hagan proyectos. El proyecto más importante que siempre se le da, como te repito, es cuestión de alimentos. Dentro de organismos como Zagarpa, se les ha profundizado, se les dan pláticas, se les incentiva a que los que realizan esas actividades siempre tengan en mente brincar al siguiente nivel. ¿Cuál será el siguiente nivel? Bueno, si eres una persona que vendes fruta en estado fresco, ¿qué tal si la vendes ya terminada, producida? Si eres una persona que toma ciertos animales para extraer de ellos leche, ¿qué te parece si en vez de vender leche, vendes queso, vendes alguna otro derivado, quesos, mantequilla, algún otro derivado de la leche? Este beneficio que les dan, tanto en apoyo económico como en muchas ocasiones de capacitación, es porque la propia autoridad quiere que este empresario tenga el ideal siempre de brincar hacia arriba, no quedarse solamente en la propia actividad agape y decir, nada más puedo hacer esto y toda la vida voy a hacer esto. Y sí, yo en lo particular me he encontrado con empresarios con visión siempre hacia arriba, de crecer al siguiente nivel. Te puedo platicar de historias de gente que era agricultora, que se dedicaba a producir fresa y que terminó vendiendo mermelada, gente que se dedicaba a extraer directamente el pescado y ahora que a un lado de la pescadería pusieron también un restaurante donde venden pescado, ya preparado obviamente. Entonces siempre hay la oportunidad de parte del gobierno de brincarte al siguiente nivel cuando eres un agape, para que te incentives y no te quedes con tu actividad. ¿Cuál es el punto importante de este brinco? Pues es uno de los que vamos a hablar cuando estemos dentro del curso del próximo 19 de mayo. ¿Por qué? Perdón, del 16 de mayo. Porque no se trata nada más de brincar. A lo mejor en este brinco la gente dice, me va a ir mejor. Claro, te va a ir mejor, pero ¿qué crees? Es posible que pierdas la actividad exclusiva. Ok. La voy a perder y voy a perder un beneficio fiscal. Bien, pues parte de lo que vamos a ver en nuestro curso es cómo ayudarte a que des el brinco, obviamente con empresarios que tienen la intención de dar el brinco, sin perder la exclusividad, pero como un modelo de negocios completo. Ok. Ahorita estabas mencionando también tu estado, bueno, el lugar donde vives, Uruapan, dices es la capital de el aguacate. Coméntame un poco de qué es trabajar con esta parte de quién, ¿cómo se puede decir? ¿Cultiva aguacate? ¿Cuál es el lenguaje bien utilizado? Mira, en lo particular me ha tocado trabajar con todo lo que es el proceso, desde las empresas que denominamos invernaderos, que son aquellos lugares donde se tiene la planta, se le da todo el tratamiento para que en una área tapada con un plástico, en un terreno al aire libre, propiamente esta planta empiece a desarrollarse. Y ya que llega un tamaño que va entre los 50 centímetros y 1 metro, dependiendo de los requerimientos, en este caso del agricultor, se lleve ya a sembrar al campo. Tiene que ser un campo fértil, tiene que ser un campo que ya tenga movida la tierra, tiene que haber ciertas características antes de poder enterrar la planta. Este proceso, te digo, yo los he acompañado a realizarlo desde el momento que se está trabajando en el invernadero de la planta, que esta en sí es una actividad agrícola. ¿Por qué? Porque ya están sembrando la planta, no con la intención de tener un aguacate en sí, sino vender la planta todavía, sin el desarrollo completo ya madurado como un árbol. Ellos
producen la planta, la ven crecer y la venden todavía como planta que, repito, 50 centímetros, 1 metro. Ya que se tiene la planta de 50 centímetros, 1 metro, se va al terreno donde se va a plantar, generalmente se le pone inclusive una guía para que vaya derecho creciendo hacia arriba y sobre todo en estos tiempos que ya casi tenemos la lluvia encima, se les pone una protección para que la misma evite que el granizo, que en esta región sí es muy fuerte las granizadas, llegue a derribar las hojas o limitar el crecimiento, porque el propio granizo puede hacer que crezcan hojas de un lado y de otro no, o que crezcan un poquito muy caídas las ramas. Si se le va dando el seguimiento, en 2 años ya empezamos a hablar de producción. Nunca te voy a comparar la producción de un árbol de 2 años a uno de 10 o uno de 20. Siempre mucho más producción con un árbol de 5 años hacia arriba, ya llega a su madurez, pero desde los 2 años de crecimiento del árbol ya te está dando fruta, pequeñas cantidades, tal vez no en la calidad que requerías, pero aquí es donde viene la otra parte de la actividad agrícola. Recordemos que la definición es siembra, cultivo y cosecha. La siembra sería nada más poner el árbol y esperar que crezca. Pero ahora viene la parte del cultivo. ¿Qué es el cultivo? Bueno, ya la tengo plantada, voy a dejar a la venia de que vaya cayéndole agüita del cielo y que le caiga sol y con eso crezca, jamás. Precisamente porque estamos hablando de trabajo intensivo. Un trabajo intensivo que por lo menos aquí en la región los agricultores buscan, ya sea por fertilizante orgánico, por fertilizante inorgánico, por procesos de irrigación natural, ya sea porque venga por gravedad o por irrigación por medio de máquinas, o lo que en su momento se le ha llamado ollas agrícolas, que son ollas enormes de donde salen tubos que riegan constantemente el suelo fértil, pero que requiere también una irrigación constante. Ya que viene esa parte del cultivo, llega un momento donde tú tienes que estar verificando que el crecimiento sea el correcto y también el proceso de ir cuidando la planta de las plagas, que es parte de la actividad de cultivo. Te estoy hablando, fíjate, de todo este proceso y cuántos gastos vas erogando aquí. Desde Justo el y cuidado ahí, de la planta, compra de la planta. justo y ahí quiero hacer un paréntesis. Ahora bien, ¿qué sufren muchas de las personas que están en estas zonas o que se dedican a lo que estás mencionando? Que muchas de ellas los gastos que erogan pues no tienen un comprobante fiscal digital. Es decir, pues desde que le pagas a la gente que a lo mejor te ayuda a sembrar, a regar, etcétera, pues obviamente muchas de estas personas simplemente se les paga en efectivo y pues adiós. Ni ellas mismas, obviamente no existen en algunos lugares los bancos o los cajeros, no es algo que les interese tampoco a muchas de ellas. Todos estos gastos que tal vez puedas erogar, estas compras que estás haciendo para tu cultivo y todo este proceso que estabas hablando, muchas no vas a tener el comprobante fiscal digital. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Porque supongamos que ganaste 20 millones, a lo mejor gastamos 10 millones en varios gastos. Sin embargo, estos no los puedo comprobar. ¿Qué hacer? Mira, esto que comentas es un punto medular, puesto que la mayor parte, si no es que todas las áreas donde están trabajándose son zonas rurales. Es muy difícil, no imposible, te puedo hablar de 2, 3 zonas, que en la zona rural encuentres un área donde esté produciéndose algún producto, ya sea agrícola o ganadero. Ya de hecho, las granjas en la zona urbana ya la mayoría se las han extraído. Entonces, si te estoy hablando que la parte donde están las huertas, el producto que se cosecha es fuera de la ciudad, entonces, ¿cómo traigo yo a las personas a trabajar? Como dices tú, los insumos, ya sean fertilizantes, ya sean alimentos, hablando de actividades ganaderas, ¿cómo les llevo alimentos a los animales? Hay ciertas personas que te venden fertilizantes orgánicos, que no es más que recopilar un montón de alimentos, acomodarlos, aplastarlos y convertirlos. Y para eso no ocupas estar afuera de tu casa, ocupas un terreno enorme y terrenos que están fuera de la ciudad. Bien, para ese tipo de erogaciones que el empresario realiza, como te dije hace un momento, el gobierno les da ciertas facilidades, ciertos beneficios. El beneficio más importante viene en lo que llamamos facilidades administrativas, que se llama facilidad de comprobación de erogaciones. Este régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras tiene el beneficio de poder erogar una cantidad, pedir un comprobante
que este comprobante sea un ticket, una nota, una hoja simple, datos muy simples, muy limitados, y este empresario con ese comprobante tan simple puede considerarlo una deducción, obviamente siempre y cuando sea estrictamente indispensable para la operatividad del negocio, pero olvidándonos del CFDI, olvidándonos de la forma de pago, olvidándonos de que si es PUE, PPD, no. Por el simple hecho de haberse erogado y por tener un comprobante simplificado, ya puede ser deducible. Ese comprobante es erogación. Evidentemente, si es un beneficio, está limitado, específicamente limitado a 800,000 pesos por contribuyente, y siempre y cuando no supere el 10% del total de las erogaciones. Pero como tal es un beneficio fabuloso porque, como acabas de mencionarlo, hay zonas donde se complica bastante tener un comprobante fiscal. Ahora bien, en este tipo de erogaciones, que puedo deducir con un comprobante simplificado, está la mano de obra eventual del campo. Es decir, la gente que me ayuda a estar barbecheando el terreno, a estar alimentando los animales, a estar inyectándolos o cargándolos para pesarlos y ver cuántos voy a poder vender, en fin, para operatividad dentro de la misma granja, huerta o el lugar donde se realice la actividad. Ok. Por último, amigos, mencionarles, manden sus datos de favor a la fanpage de Census, manden vía inbox de favor su nombre, su correo electrónico y si pueden también su teléfono para ser contactados. Fanny me está recopilando todos estos datos. Fanny, ¿me escuchas, verdad? Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Ella estará recopilando todos estos datos para detectar quién va a ser el ganador con base en la pregunta que acaba de hacer Enrique. Por favor, Enrique, vuélvenos a mencionar la pregunta. Claro que sí. Les comentaba, la pregunta es, ¿qué regla de las facilidades administrativas nos da el beneficio de poder deducir las erogaciones por combustibles pagadas en efectivo? Perfecto. Pues ahí está la pregunta. Ojalá y manden su mensaje con la respuesta para, obviamente, tener el ganador. Enrique, algo más personal. Yo te sigo desde hace ya algunos años, en 2014, 13 más o menos, te vi por ahí en un foro, el cual ya no estoy, ¿no? Porque ya no me dejan entrar. Sin embargo, ¿desde cuándo estás en esta parte de las redes sociales, la parte de dar cursos, de dar capacitación, aparte de dedicarte pues a tu despacho, a tu firma, ¿no? Allá en ese estado de Michoacán, en Uruapan. Pero ¿desde cuándo estás en redes sociales, mi estimado Enrique? Mira, afortunadamente tuve la oportunidad de que unos buenos amigos me abrieran paso en esta cuestión de las redes sociales, de la capacitación. Yo empecé a hacer mis primeras exposiciones por el 2010, 2008, bueno, el 2008. Todo empezó como una plática entre cuates, podríamos llamarlo, y en la medida que mis propios amigos me empezaron a impulsar y que vieron la oportunidad de que yo tenía el conocimiento lo suficientemente claro a la hora de exponerlo y que muchos de ellos me decían que podría explicarlo con claridad y facilidad digerible para muchos, ellos mismos me dieron la oportunidad de en un foro presentarme por primera vez. Estoy hablando de aportaciones fiscales, un grupo que todavía existe dentro de la red, existe dentro de una página oficial que manejamos de aportaciones fiscales y que fue la cuna donde yo y varios salimos a esta área de la capacitación, que de ahí todavía seguimos trabajando. Mis primeras pláticas fueron con ellas, como repito, 2008, 2009, 2010, y a raíz de ahí varias firmas estuvimos buscando más oportunidades de negocios en otras. Y mire, afortunadamente te puedo comentar que he visitado muchas partes del país por capacitación. Me es para mí muy, muy importante y sobre todo muy enriquecedor saber que hay gente que en distintas partes del país me ha hablado para alguna consulta, para alguna forma de trabajo en operación de negocios. En fin, creo que lo bonito de la capacitación y sobre todo esto que hablamos en capacitación a distancia es que aprendes con mucha gente a tratar y conocer, siendo que por otro medio sería bastante complicado y difícil, y conoces tantas cosas por medios electrónicos y después, gracias a la capacitación, las conoces en persona. Varios de los negocios que en su momento llegué a tener de agapes son personas de otra parte de mi región, con una forma de trabajar totalmente diferente y con la cual yo puedo sentirme orgulloso de decir, no es lo mismo
cosechar un aguacate en Michoacán, que en Jalisco, que en Sinaloa. Y afortunadamente lo vi de viva voz y en base a eso te puedo decir que la capacitación me ha abierto esas puertas para conocer lo que es el sector primario en una forma muy amplia y en una forma muy práctica. Acabas de decir un tema de que has estado en muchos estados dando capacitación, obviamente en contacto con los contadores. Regularmente, ¿cuál es la duda en el caso de los contadores que usualmente te han comentado? Es decir, das una capacitación y regularmente pueden haber una serie de personas que tengan la misma pregunta casi siempre. ¿Cuál es? Mira, las dos preguntas básicas son estas. La primera pregunta, oye, ya me pasé de mi límite de mis 40 UMAS, porque afortunadamente el negocio vendió muy bien. Ya tengo un impuesto a cargo porque no pedí deducciones ni comprobantes fiscales de lo que gasté. ¿Qué puedo hacer? Esa es una de las preguntas más comunes. Y la segunda tiene que ver relacionada con esto. Es lo que veíamos de los gastos menores. Tengo una persona que tiene un negocio bastante grande, pero todo lo que gasta lo paga en efectivo, nunca pide factura, le dan notitas, le dan tickets. ¿Puedo deducirlos o no puedo deducirlos? Para estas dos preguntas, las respuestas son las siguientes. En primer lugar, si eres una persona que afortunadamente por tu giro, por tu actividad, tienes un volumen de ingresos mayor a las 40 UMAS, ¿qué procede? Pues encontrar tu ingreso gravable contra las deducciones y hacer un cálculo de impuestos donde evidentemente te va a dar un impuesto a cargo. Contra el impuesto a cargo todavía puedes reducir en 40% el impuesto si es persona física, 30% si es persona moral. ¿Qué les digo a ellos? Bueno, en primer lugar, ¿la persona quiere seguir trabajando así o podría adaptarse a nuevas formas de negocios? Oye, esta persona que pasó las 40 UMAS, ¿cree que en años subsecuentes va a pasar lo mismo? Sí, entonces vamos a hacerle otra forma de trabajar de negocios. ¿Por qué? Porque evidentemente la idea es optimizarlo. Tú puedes hacer de un mismo negocio 3, 4 negocios, 3, 4 formas de trabajar y en cada una tener un ente jurídico, un ente independiente, un contribuyente diferente. Luego entonces, ya haciendo esas figuras, te podré demostrar con casos prácticos, con situaciones concretas, cómo aunque te excedas del límite de las 40 UMAS, puedas tener un impuesto a cargo muy poco o en su caso no tan alto como en su momento lo esperabas. Ahora bien, hablando de las deducciones, perfecto, si tu contribuyente, tu empresario, el que estás ayudándole, nunca pide comprobante o los comprobantes que tiene de sus erogaciones son tickets, notas, perfecto, ¿qué es lo que procede? Hacerlo deducible. ¿Cómo? Por medio de la figura que hablábamos hace un momento de los gastos menores. Mucha gente hoy día no conoce los gastos menores. Cree, de una manera errónea, que si no tienes una factura no vas a poder deducir nunca. Perfecto, en un contribuyente, en un empresario de cualquier otra actividad, no agape, esa es su realidad. Cualquier comprobante no lo puedes deducir. O como la propia pregunta que estoy haciéndoles para la trivia. Cualquier persona que paga gasolina en efectivo dice, pues no es deducible. ¿Qué crees? Este sector sí podría hacer hasta cierto monto pagos en efectivo y hacerlos deducibles. Estos beneficios de deducción, ya sea de gastos menores, de combustibles, de mano de obra, son situaciones que muchas veces la gente desconoce. Y precisamente estos cursos tratamos de hacerlos para que el empresario no se sienta tan limitado, porque a veces nosotros como contadores le decimos al empresario, no hagas esto porque es no deducible, no hagas esto porque no te conviene. Perfecto, pero el empresario requiere hacer la erogación y sabe que le van a dar un ticket, una nota, no una factura. Yo como contador no puedo cerrarle la oportunidad de a lo mejor un descuento, un mejor precio. Mejor le ofrezco mi asesoría y le digo, perfecto, págalo en efectivo, págalo y que no le den factura, que le den un ticket, una nota, y yo veo la manera de que ese importe, si es un gasto menor y ese comprobante simplificado reúne los requisitos de las facilidades administrativas, podamos hacerlo deducible. Siempre y cuando ya pegándonos a las normas, a los reglamentos, a las leyes que no lo permiten. Ok, Enrique, vas a estar con nosotros próximamente en un diplomado también que vamos a dar varias personas, 11 expositores. Dime, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver un poco del sector primario, obviamente, de esta parte que estás comentando. Y aparte,
autotransporte, que es un tema que también ya has dado con nosotros. Platícanos un poco qué es lo que vamos a ver en también parte del diplomado en tu módulo. Claro que sí. Mira, parte de lo que estamos viendo en el sector primario de autotransporte es que mucha gente desconoce ciertos beneficios. Por ejemplo, hablando del sector transporte, mucha gente me está diciendo, oye, ¿a dónde tengo que afiliarme para tener beneficios fiscales como transportista? No, ¿qué crees? No, no es necesario que te afilies, vamos a pensar, a Canacar o algún otro organismo para tener beneficios fiscales. Es como el que me decía, oye, quiero solicitar un trámite. ¿Cuál trámite? La devolución del IEPS. ¿A dónde tengo que afiliarme? A veces no es cuestión de afiliación, es del trámite, conocer el trámite y hacerlo. Este desconocimiento nos lleva a que mucha gente busque pseudocontadores que los afilian a situaciones que no deben de estar afiliados. Específicamente y hablando del sector transportista, lo que te decía de registrarlos a Canacar cuando lo necesitan. Inclusive he escuchado a gente que cuando habla de transportistas, cree que transportista y coordinado es un sinónimo. No, de ninguna manera. Yo puedo ser transportista y no coordinado. Y puedo ser coordinado y no transportista, o puedo ser las dos. No son sinónimos. No son sinónimos. Y tal vez ese desconocimiento hace que la gente haga a veces gastos, erogaciones, suscripciones innecesarias. Esa es la invitación que les estamos haciendo para el diplomado, donde un servidor va a exponer no nada más el sector primario, sino también este sector autotransporte, que si bien es cierto, no tiene tantas posibilidades como el primario, sí tiene algunas muy importantes, sobre todo para un punto medular de deducciones, combustibles. Es un gasto del 60-70% a veces del total de lo que erogas en un flete, el combustible. Y a veces no encuentras dónde pagar con tarjeta y tienes que hacerlo deducible. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo decirle al chofer que va en el camino, mira, puedes pagarlo en efectivo y puedo hacerlo deducible? ¿Cómo? Lo veremos dentro de nuestro diplomado, los beneficios que pueden llegar a tener para tener esas facilidades e inclusive estas personas transportistas en el camino, una talachita, un arreglo, van en la punta del cerro y se les frena el carro y ocupan un mecánico que les haga una talacha y un movimiento arriba, un apretón de cables. ¿Cómo hacer deducible esa notita o ese apretón de manos que es el único comprobante que te dan? Esa es la idea, ayudar al empresario para que no sienta que cualquier erogación que haga es no deducible por el hecho de no tener CFDI. Y los vamos a apoyar en este diplomado, tanto para los transportistas como para los agapes. Ok, perfecto. Pues es la invitación, amigos, al diplomado en impuestos, que también estará el maestro Enrique Corona con este tema que estábamos platicando. Bien, el tiempo ya no nos da, mi estimado Enrique. Fanny, seguramente ya tienes algunas personas que ya nos mandaron respuestas. Sí, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, amigos, pues se le hará saber al ganador el 7 de mayo para que si ven también esta repetición del programa, pues obviamente nos manden también mensaje. Tienen todavía hasta el 7 de mayo. Amigo mío, pues algo más que quieras comentar, que quieras decir de lo que hemos venido hablando, de esta parte del sector primario. Y bueno, tu curso el día 16 de mayo, por favor, si alguien está interesado, nos puede mandar un mensaje para que les demos los datos. Y bien, todavía online, digo, esperamos que ya en el caso del módulo que va a estar con nosotros en el diplomado Enrique, ya sea presencial completamente, ya haya disminuido esta parte que hoy en día nos tiene a todos en nuestra casa, que es el problema sanitario, la pandemia, ¿no? Bien, Enrique, ¿algo que quieras comentar, amigo? Bueno, pues ante nada, mandarles a todos un saludo a la distancia, un abrazo cordial, hay que cuidarnos unos a otros, hay que tomar las medidas de seguridad y sanitarias que nos están invitando las autoridades y pues evidentemente en este sector primario mucho se ha hecho énfasis que si bien es cierto por ser parte del sector alimenticio, parte de la cadena alimenticia, aunque estamos laborando al 100%, se están tomando todas las medidas sanitarias de cuidado para evitar que esta enfermedad se transmita. Te puedo decir que en lo particular en la región, somos tanto en la región estatal como a nivel nacional, un lugar con pocos casos, porque se han puesto medidas sanitarias a veces extremas, a veces que muchos de los trabajadores se sienten incómodos en la forma de trabajar, pero la verdad vale la pena, son pocos los casos que se han dado en la región y evidentemente se está dando
prioridad a las medidas de seguridad, para lo cual invito a cualquier persona que ve este video, decirle, sí, cierto, estamos pasando por etapas difíciles, nuestras formas de trabajar van a ser un poco diferentes, tal un tanto incómodas, pero vale la pena si es que queremos detener esta pandemia. Pues sí, así es, mi estimado. Pues muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, que nos están mandando mensaje. Disculpen que no hayamos mencionado algunas de sus preguntas. El tiempo ya no nos da. Sin embargo, seguramente les estaremos respondiendo vía chat o en otro momento también, Enrique, que estés con nosotros hablando de otro tema que seguramente será muy pronto. Claro que sí, al contrario, y siempre a tus órdenes para tu programa Census de Noche. Pues muchísimas gracias, amigos que nos ven en las redes sociales. Mi nombre es Antonio, me despido el día de